Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre los biomas en Worldbox, explicando cada uno y lo que necesitas saber, aunque antes te daré unos tips para usarlos. Bueno, lo primero que debes tener en cuenta es que ahora cada vez crees un mundo en el juego, este traerá varios biomas distintos en cada isla, ya es tu decisión conservarlos o editar el mundo. Segundo, recuerda que para aplicar biomas debes poner suelos y no se te olvide que hay una diferencia entre el suelo alto y el bajo, es decir, cada uno dará un distinto tipo de apariencia al bioma, así que pon un poco de cada uno. Luego desplázate a la sección de naturaleza y desastres y selecciona la semilla de bioma que quieres aplicar al suelo. Luego finalmente utiliza los fertilizantes de árboles y plantas para hacer crecer los respectivos árboles y plantas en los biomas. También puedes agregar arbustos si el bioma lo permite. Tercero, recuerda que los biomas se pelean, se consumen unos a otros, así que para evitarlo desactiva esta ley mundial y ya cuarto y último, en la arena no se pueden plantar biomas. Ahora sí empecemos. Bioma de pradera. Este es el bioma común y corriente que nos había acompañado desde el principio del juego. Se caracteriza por ser apto para todo tipo de vida, tener unos árboles tipo bosque, unas plantas muy pequeñas y en él se pueden poner arbustos de bayas. Varios animales aparecen naturalmente en él, como el zorro, el cual es una nueva unidad neutral con los rasgos de inteligente y ágil. Y otros animales que ya tienen tiempo de estar en el juego, como los lobos, los cangrejos, los conejos, las gallinas y las ovejas. Bioma de sabana. Este es un bioma nuevo, el cual está inspirado en las áridas sabanas del continente africano y se caracteriza por tener árboles baobabs, suelo árido y hierbas secas. Varios animales aparecen naturalmente en él, como los rinocerontes, los cuales son animales herbívoros, grandes, fuertes y hostiles. Los búfalos, que son animales herbívoros, fuertes, neutrales y parecidos a las vacas. Las hienas, que son animales hostiles, carnívoros. Gatos y cangrejos. Bioma de invierno. Este se genera al descender mucho la temperatura de un suelo en Worldbox, incluso se congelan las aguas poco profundas. Se caracteriza por tener hermosos pinos nevados, en él no crecen los arbustos y tiene unas plantas que parecen hierba congelada. Y si bien las civilizaciones pueden progresar en este gracias a que crean cultivos, los demás animales no y mueren de hambre debido a que no hay hierbas. Sin embargo, tiene una gran curiosidad y es que los animales, tales como osos, lobos, perros y gatos que sean generados allí, tendrán una hermosa skin blanca o grisácea. También recalcar lo bello que se ve este bioma y lo bien que se ve cuando usamos nubes nieve en él. Bioma de setas.
Bioma caracterizado por estar lleno de setas gigante u hongos, muy parecido al bioma de Minecraft del mismo nombre. Sus plantas no son muy notables y no aportan mucha relevancia a este. En él se puede poner arbustos, es perfecto para cualquier tipo de vida. Los únicos animales que aparecen allí naturalmente son las ovejas. Una curiosidad sobre este bioma es que, si invocas ovejas en él, estas tendrán skins de varios colores muy llamativos y bonitos, dándole un toque mágico al bioma. Bioma de desierto y playa. Este bioma combinado, podríamos decirlo así, nos ha acompañado igualmente desde el principio del juego. En cuanto a sus características, las más importantes son que solo tiene dos tipos de plantas: palmeras, las cuales se crean si este terreno está a la orilla del agua, y cactus, los cuales se crean adentro del terreno de arena si este no está en contacto con el agua. No es apropiado para ningún tipo de vida, ya que al no haber tierra fértil, las unidades civilizadas no se desarrollarán allí y morirán de hambre. Los animales también mueren ya que no hay alimento, lo único que se generan son cangrejos. Podríamos decir que es solo estético. Bioma corrupto. Este bioma es un poco tenebroso. Sus características más memorables es su ambiente lúgubre, árboles que parecen estar vivos como los clásicos de los cuentos de terror, plantas que parecen ser más que todo huesos. En él solo aparecen tres tipos de criaturas. Calaveras vivientes. Estas son criaturas hostiles que hacen muy poco daño. Fantasmas, los cuales leviten sobre el suelo y se generan cuando criaturas humanoides mueren en este bioma. Según los propios creadores, este bioma corrompe el alma y el cuerpo de las criaturas que mueren en él. Los fantasmas son hostiles y pueden heredar rasgos de sus antiguos cuerpos. Y los esqueletos, que se generan cuando una criatura humanoide es asesinada por otra en este bioma. En este caso es el cuerpo de la criatura el que es corrompido. Esto no siempre pasa y puede que a veces solo se genere un fantasma y no un esqueleto. Como ya sabemos, los esqueletos son hostiles. Una curiosidad sobre este bioma es que algunos animales como tortugas, ovejas, osos, conejos, perros, lobos y gatos, al ser generados en este, traerán una skin negra o grisácea, dándole un toque aún más de misterio a este. Bioma infernal. Bioma inspirado en el infierno, se caracteriza por un suelo rojizo que puede prenderle fuego a las unidades, árboles y troncos de estos en llamas eternas, unas plantas que poco se notan. No se le puede agregar arbustos obviamente y en el solo se generan automáticamente. Calaveras en llamas, las cuales son como una versión de las calaveras del bioma corrupto, pero ahora para este bioma, estas son hostiles y aunque no hacen mucho daño, tienen un truco bajo la manga, y es que al morir sueltan fuego alrededor, pudiendo llegar a matar a los que los mataron. Y para los que creían que aparecerían demonios normalmente en él, lamento decirles que esto no pasa, aunque sí debo admitir que los demonios con sus torres de fuego sí concuerdan con el estilo de este bioma. Ya por último, en él sí se pueden desarrollar civilizaciones. Bioma de jungla. Este bioma se caracteriza por sus grandes y súper frondosos árboles y plantas, los cuales lo pueden hacer parecer una auténtica selva tropical. Se pueden poner arbustos de bayas en él, y es totalmente apto para la vida de unidades civilizadas o animales, debido a la gran cantidad de recursos que posee. Varios animales se generan automáticamente en él, tales como mono, el cual es un animal neutral, inteligente y rápido.
Este solo ataca a criaturas hostiles o si lo atacan primero, y lo hace lanzándoles popo, así ese que suena gracioso, pero es capaz de llegar a matar criaturas peligrosas con popo, sobre todo cuando está en manada. Serpiente. Reptil, ágil, hostil y venenoso. Al atacar inyecta un veneno que le quita vida a su víctima por cierto tiempo. Viene en distintos colores y nada muy bien en el agua. Gato. Y rana. La cual es un neutral y ágil. Una de sus mejores características es que se mueve dando saltos y si alguien la come se envenenará ya que su carne es venenosa. Bioma de pantano. Un bioma muy pegajoso, su característica principal y por lo que destaca es que este no está compuesto por suelos sino por aguas turbias que se forman sobre los suelos altos y bajos, sus árboles son parecidos a los manglares sudamericanos, sus plantas son nenúfares de loto y hierba de pantano, es esto lo que le da su gran toque único, aunque las civilizaciones no se puedan generar en él. Los animales que se generan en él son serpientes, cocodrilos, los cuales son reptiles hostiles, buenos nadadores y muy fuertes, y ranas. Por último, recalcar que las pirañas generadas en este tienen una hermosa skin de pantano y que este bioma cuadra muy bien con el de jungla, así que los puedes poner juntos y lucirán increíbles. Y por último un bioma secreto, el radiactivo. Este bioma se introdujo como un huevo de Pascua al juego y se caracteriza porque solo se puede generar sobre el suelo al echarla a este ácido o explotar sobre él varias bombas nucleares ya sea del SAR o la normal. Si bien no es tenebroso para nada, es muy increíble ya que tiene árboles muy raros, sus plantas casi no se notan y en él se genera una criatura que también es un huevo de Pascua, hablo del slime ácido. Esta se caracteriza por ser hostil, poco dañina, pero que al morir expulsa ácido alrededor siendo capaz de matar muchas unidades debido a lo peligroso que este es. Las civilizaciones se pueden desarrollar en este, aunque los animales no. Por último, se sabe que en próximas actualizaciones será mejorado. Eso ha sido todo, espero les haya encantado esta gran guía de biomas, no olvides suscribirte y dejarme un like, hasta pronto.